La Universidad Mariana, a través de la Dirección de Investigación e Innovación, presenta Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. Es un honor darles la bienvenida a este espacio denominado Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos, una propuesta liderada por la joven investigadora de la Universidad Mariana, Yasmín Díaz. Se presenta una serie de capítulos dedicados a reflexionar sobre diferentes temáticas relevantes en el ámbito jurídico desde la visión académica, un programa en donde abogados, estudiantes y la comunidad en general tendrán la oportunidad de escuchar desde la voz de los expertos ideas, pensamientos y propuestas de gran relevancia social con una visión crítica del derecho. En este primer capítulo se abordará la temática Tensiones entre el positivismo y el pluralismo jurídico, una nueva visión de los derechos humanos. Para ello me permito saludar a Yasmín Díaz, quien conducirá la entrevista, y a nuestro invitado especial, el profesor Mauricio Chamorro. Bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas los que sintonizan el programa, y como ya lo anunció nuestro compañero Giovanni Moreno de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la Universidad Mariana, el día de hoy nuestro invitado es Mauricio Chamorro, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. Muy bien, Mauricio Chamorro es sociólogo y abogado especialista en estudios latinoamericanos, magíster en antropología, magíster en derechos fundamentales, doctor en sociología y antropología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional, académica e investigativa. Es categorizado como investigador junior por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Docente universitario en pregrado y posgrado en áreas de investigación, en teoría sociológica, sociología jurídica, sociología rural y derecho agrario. Es consultor internacional. Actualmente está vinculado al grupo de investigación La Minga. Es asesor de trabajos de investigación de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Además, es autor de diferentes publicaciones y ponente en varios eventos nacionales e internacionales. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Giovanni, por la presentación, y muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Listo. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y vamos ahora a adentrarnos al tema que nos convoca el día de hoy, y el cual lo iniciaremos desarrollando la primera pregunta. ¿Qué es un sistema jurídico y cuáles son las concepciones que existen hoy en Colombia? Un sistema jurídico es un conjunto de normas, de reglas y de principios que regulan los comportamientos de determinados grupos sociales. En Colombia en este momento tenemos el predominio de un sistema jurídico, hay que decirlo, pero también es cierto que hay la existencia de algo que podríamos denominar el pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico es que en un mismo espacio geográfico coexisten distintos sistemas jurídicos. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Colombia al finalizar la década de los 90, que yo creo que es el trabajo más esclarecedor que se ha escrito sobre este tema en el país, y es justamente el texto que fue liderado por el profesor Mauricio García Villegas y por el profesor Boaventura de Sousa Santos. El trabajo es El caleidoscopio de la justicia en Colombia, y es un trabajo concreto específicamente sobre lo que sucede en nuestro país. Este tema del pluralismo jurídico además es un tema muy importante porque es un tema que poco se aborda en las facultades de Derecho. En el caleidoscopio de la justicia en Colombia, los investigadores invitados que estaban en esta publicación colectiva abordan o definen más bien que en Colombia existen varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geográfico como es el país. En este caso existe un sistema jurídico que podríamos llamar, o una forma de justicia que ellos llaman justicia oficial o justicia estatal, que es justamente la que nosotros en las universidades enseñamos a los estudiantes. Esa es, digamos, impregnada internamente también por una concepción teórica del derecho que es el positivismo jurídico. Aparece esta como la hegemónica, por decirlo así de alguna forma, y que también en algunos lugares lo que hace es
oscurecer lo que pasa por fuera de este tema, como si fuera la única forma de solucionar los conflictos de las personas o de regular sus comportamientos. Lo cierto es que en este país, con las complejidades que hemos tenido, además de ese sistema jurídico, digamos, o de esas justicias estatales u oficiales, tenemos otras formas de justicia. La Constitución del 91 empezó a reconocer la justicia de carácter étnica, por ejemplo, lo que sería la jurisdicción especial indígena, pero también tenemos otras formas de justicia como las justicias comunitarias, que en el caso de Colombia se ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema, con el tema de los jueces de paz, por ejemplo, pero que en otros lugares de América Latina se ha abordado con mayor profundidad. Y adicionalmente, algo que muchas veces cuesta decirlo, pero que es una realidad, es que en Colombia también tenemos una forma de justicia no oficial, o llamémoslo así, como la llama también el profesor Alfredo Molano, una justicia paraestatal, un sistema jurídico paraestatal, que estaba en cabeza de ¿quiénes? De los grupos armados al margen de la ley, principalmente grupos guerrilleros y grupos paramilitares, que en algunas regiones del país lo que hacían es administrar justicia, exactamente administrar justicia. Ahí hay una obra literaria muy, bueno, no sé si una obra literaria ahí, pero un trabajo sociológico y literario también del profesor Alfredo Molano, que se llama Río Arriba, que es más o menos un trabajo que él haría en la década de los 80, que justamente explica cómo las personas en estos lugares de Colombia, en donde no llegaba el Estado, pues crearon formas para resolver sus conflictos distintas a acudir a las justicias estatales. Y principalmente estas eran en cabeza de las formas de justicia llamadas paraestatal, ¿no? Entonces, tenemos un panorama variopinto, un poco para redondear esta primera idea frente a esta pregunta, es que un sistema jurídico es un conjunto de normas, de reglas y de principios que regulan los comportamientos de ciertos grupos sociales y que realmente no solo existe un sistema jurídico, como nos lo ha hecho pensar las facultades de derecho principalmente, que yo creo que son las máximas responsables de esta grandísima equivocación, sino que existen otras formas también de pensar el derecho, de pensar el Estado. A principios del siglo XX, Evan Pritchard escribió un texto que se llama Los Nuer, que creo que es como una piedra angular del problema del pluralismo jurídico, porque hay que decir, el tema del pluralismo jurídico fue un tema abordado en el derecho tardíamente, que en otras disciplinas como la antropología ya había sido abordado a principios del siglo XX, ¿no? Y Evan Pritchard ya nos había demostrado cómo en algunos lugares del África los pueblos tribales tenían otras formas de crear derecho también, de administrar justicia, e incluso también otras formas de organización estatal, diferentes a las que nosotros pensamos que son las únicas formas vigentes, digamos, y válidas, ¿no? Sí, pues incluso en la actualidad poco se toca en estos temas. Y siguiendo con las preguntas, ¿cuál es la razón del predominio de un determinado sistema jurídico en el país? ¿Y cuál considera usted como una opción predominante en Colombia en un ordenamiento jurídico? Bueno, yo creo que hay un sistema jurídico que es el imperante, que es estas formas de justicia estatal, impregnadas además por una lógica del positivismo jurídico, que es, como tú lo sabes, Yasmín, muy bien, es una corriente del derecho, digamos que ha impregnado, ha tomado, voy a utilizar las palabras de Noam Chomsky, para decir que se ha tomado por asalto también las facultades de derecho, el positivismo jurídico, y que nos ha hecho pensar que es la única forma de pensar y de ver el derecho, un problema gravísimo, porque cuando tú les preguntas a los estudiantes o a los profesores de derecho a qué corriente teórica del derecho pertenecen, casi no hay un debate muy profundo sobre este tema, como sí lo hay en otras ciencias sociales, sino que dan por hecho que la única corriente teórica del derecho válida que se asume es el positivismo jurídico. Entonces, hay un sistema jurídico ahí, pero ese no es el problema que sea hegemónico ni imperante, sino también el problema es que desconoce otras formas de ordenación jurídica del derecho y estatales, las desconoce totalmente. Hace pocos días justamente me invitaron a un evento en Bogotá para hablar sobre la jurisdicción agraria que muy pronto se va a tener que implementar en el país, y justamente me preguntaban algo relacionado con este tema y dio lugar a esta discusión algo que una persona, un tecnócrata del gobierno un poco hablaba sobre que el problema en las zonas rurales es la falta de Estado, la ausencia de Estado. Y eso piensa muchas personas del común. La gente piensa que lo que necesitan las personas en el campo y en las zonas rurales alejadas del país es Estado. Eso es un desconocimiento de la realidad total. ¿Por qué? Porque hay que partir de algo elemental. Y es que las personas en esas zonas rurales
alejadas de los centros de poder, realmente ha creado formas para solucionar sus conflictos. Y que estas formas en muchos casos son mucho mejores que las formas de justicia estatal, son más expeditas, mucho más eficaces que estas zonas. En algunos casos podrían ser violentas, pero en otros casos no, pueden ser pacíficas. Y lo que tiene que hacer el ordenamiento jurídico y los sistemas jurídicos es reconocer esa pluralidad que existe realmente, no desconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, para el caso de Colombia existe un sistema jurídico que ha pasado realmente que existe un pluralismo jurídico de hecho y que lo que tenemos que empezar a hacer en las facultades de Derecho es empezar a reconocer y a enseñar también y a debatir sobre la existencia de otras formas de pensar el derecho. Uno, incluso dentro de otros sistemas jurídicos, pensando otros sistemas jurídicos, es decir, pensando la noción de pluralismo jurídico, pero también dentro del mismo derecho, dentro del sistema jurídico hegemónico, pensar que hay otras formas de pensar el mismo derecho, no solo desde el positivismo. Hay una escuela del derecho, por ejemplo, que a mí me gusta mucho y a la cual creería que me adscribo realmente y intento ser coherente con ese discurso, y es la teoría jurídica crítica. La teoría jurídica crítica, que además es una de las teorías del derecho que muy poco se enseña en las facultades de Derecho. Creo que es una de las teorías que menos se enseña. Se enseñan las teorías clásicas, casi como un recorrido histórico, el justnaturalismo, después el positivismo, algo de realismo jurídico, pero realmente otras concepciones del derecho dentro de un mismo sistema jurídico estatal y oficial se desconoce. Muy bien. Desde su opinión como académico, ¿considera que los derechos humanos deben ser vistos desde un enfoque pluralista o cuál sería el camino que debe seguir Colombia? Bueno, ahí hay un debate muy interesante sobre la perspectiva hegemónica de los derechos humanos también. Porque quiero contarte un poco, Yasmín, qué pasó cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Curiosamente, unos años después, tan solo 2 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asociación Americana de Antropología emitió una carta pública en donde se oponía a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto parece increíble, pero sucedió. ¿Y por qué razón? Porque los antropólogos lo que pensaban en ese momento justamente era que los derechos humanos representaban los derechos de una cultura particular, es decir, los Occidente, que los derechos que son una creación cultural realmente, una creación social, pues simplemente estaban materializados en los derechos humanos, los derechos de los occidentales, y que desconocían otras formas de cultura y otras formas de vida en el planeta, ¿no es cierto? De vida humana en el planeta. Esto realmente también no es, o sea, es cierto que esto pasó con la Asociación Americana de Antropología, después dio un giro totalmente distinto. Hoy la Asociación Americana de Antropología lo que ha dicho es que hay que poner los derechos humanos al servicio de las comunidades indígenas, de los pueblos tribales, de las comunidades afrodescendientes, campesinas que lo necesitan, un poco acudiendo a esta noción del uso alternativo del derecho, podríamos pensarlo, pero también es cierto que en la discusión y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue una discusión tan, digamos, monocultural como se cree. Hay un documento muy interesante que fue un debate previo para la declaración en donde le piden a varias personas, personalidades muy importantes del mundo, de distintas culturas, que opinen cuáles serían los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Una pregunta que es muy interesante y que vale la pena preguntarnos hasta hoy en día. ¿Qué son los derechos humanos? No como una definición jurídica desde el espectro positivista, sino realmente como seres humanos nosotros tenemos unos derechos, y si estos son, ¿cuáles serían estos derechos? En ese caso, por ejemplo, para contarte nada más, le preguntaron a Mahatma Gandhi, y Mahatma Gandhi entregó una carta a Naciones Unidas en ese momento diciendo cuál podría ser los derechos humanos. Entonces ya hay un debate previo, hay un debate muy interesante ahí a mediados de la década del siglo pasado, entre una perspectiva muy cegada a la antropología, pensando en esta noción del relativismo cultural, y otra noción, por ejemplo, también de los defensores un poco de los derechos humanos, que dicen que de cierta forma hubo una discusión previa, ¿no? Lo cierto, aunque haya habido una discusión previa, lo que podríamos decir es que se impuso una visión de derechos humanos, y eso es una realidad. Pero los derechos humanos no están muertos, no son un catálogo de derechos acabados y finalizados y todo eso. No, tú sabes que los derechos se van transformando conforme se transforma la sociedad. Hace 2 siglos era imposible hablar del derecho al agua, o sea, sería casi absurdo. El agua era un elemento que abundaba en la tierra y que nadie intentaría darle un valor de cambio a este elemento, y que por lo tanto no había necesidad de hablar de derecho al agua. Hace
30 años o 20 años los derechos de los animales también, y pensar el reconocimiento de la naturaleza también como un debate muy interesante en torno a los derechos humanos no se hubiera dado. Pensar hoy en día en el derecho a la Internet, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los derechos humanos no son un catálogo acabado de derechos, sino que se van a tener que ir reconfigurando, recreando conforme se van a ir transformando las sociedades. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Deja varias conclusiones. Inicialmente que el derecho pues tiene que transformarse de acuerdo a los contextos sociales, que el pluralismo jurídico en sí es poco abordado, que hay que hablar de justicias comunitarias, de nuevas alternativas de ver el derecho, y que las facultades entiendan como ese deber ser de las instituciones de enseñar de una manera diferente, que es la idea también con este programa. Como su nombre le dice, diálogos jurídicos para todos, entonces no se deben desconocer los derechos de todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Mauricio Chamorro, nuestro invitado especial en este capítulo del programa Derecho y Sociedad, Diálogos Jurídicos para Todos. También el agradecimiento a Yasmín Díaz, quien coordina esta propuesta. Es una joven investigadora de nuestra Universidad Mariana, bajo la producción y acompañamiento de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones. Igualmente, el agradecimiento especial al Programa de Comunicación Social por habilitar el espacio para la grabación de este podcast. Nos encontramos en el próximo capítulo.